bienvenidas al curso virtual Desarrollo del Pensamiento Computacional con Scratch. Continuaremos nuestro aprendizaje con la sesión 7, funciones y variables en Scratch. Comencemos. Finalizar el estudio de esta sesión, estarás en condición de comprender qué es una función en Scratch, identificar funciones personalizadas, bloques en Scratch e identificar las variables en Scratch, comprendiendo la diferencia entre variables globales y variables locales para un objeto específico. Empezamos analizando el siguiente caso. Imagina que eres parte de un equipo que está diseñando un robot que debe preparar diferentes recetas en una cocina automática. Para hacer su trabajo correctamente, el robot necesita repetir ciertas acciones como medir ingredientes, mezclar o encender el horno. Además, debe recordar información como la cantidad de azúcar, el tiempo de cocción o la temperatura del horno, que puede cambiar según la receta. Tu equipo está encargado de programar estas acciones y datos usando Scratch. Ahora es momento de analizar y reflexionar. Cuando un problema se vuelve más complejo, como en el caso de este robot cocinero, es importante que nuestro código sea organizado, reutilizable y capaz de recordar información. Aquí es donde entran las funciones y variables, que nos ayudan a construir programas más inteligentes y eficientes. ¿Qué ventajas tendría crear un bloque, función, llamado mezclar ingredientes, en lugar de repetir las instrucciones cada vez que se necesita? ¿Qué tipo de información debería recordar el robot mientras cocina y cómo podrías representarla con variables en Scratch? Si el robot necesita calcular cuántos minutos faltan para que termine la cocción, ¿cómo podría hacerlo usando operadores matemáticos y variables? ¿Deseas volver a visualizar las preguntas? Haz clic en cada botón. Así como el robot necesita organizar sus tareas y recordar datos para cocinar bien, en Scratch usamos funciones para agrupar acciones que se repiten y variables para almacenar información que cambia. Hoy aprenderemos a usar estas herramientas para hacer nuestros programas más claros, eficientes y potentes. Ahora, veremos los siguientes temas. Creación y uso de variables en Scratch. Introducción a las funciones en Scratch. Mis bloques, bloque de variables.
Creación y uso de variables en Scratch. Las variables en Scratch permiten almacenar y modificar datos durante la ejecución, se crean desde variables y se gestionan con bloques para inicializar, actualizar y mostrar la información del proyecto. ¿Es una variable en Scratch? En programación, una variable es una caja que guarda un valor que puede cambiar a lo largo del tiempo. En Scratch, las variables permiten almacenar datos que el programa necesita para funcionar correctamente. Son esenciales para hacer que los proyectos sean dinámicos, interactivos y personalizados. Definición técnica. En Scratch, una variable es un elemento que tiene un nombre identificador. Almacena un dato, número o texto. Cambiar su valor durante la ejecución del programa. Puede usarse como entrada o salida en diferentes bloques. ¿Qué sirve una variable en Scratch? Almacenar información de manera dinámica. Las variables en Scratch permiten guardar información que puede cambiar durante la ejecución de un programa. Esta información puede ser un número, ejemplo, puntuación, tiempo, vidas, un texto, ejemplo, nombre del usuario, mensaje, un estado lógico, ejemplo, modo activado, desactivar. Controlar el comportamiento del programa. Las variables permiten modificar el flujo del programa según el valor que almacenan. Combinadas con bloques de control. Condicionales, bucles, hacen que los programas reaccionen de forma inteligente y adaptativa. Proyectos interactivos y personalizados. Guardan respuestas del usuario, como su nombre, edad o elecciones. Permiten crear diferentes niveles o dificultades. Pueden usarse para crear historias o diálogos interactivos. Proyectos interactivos y personalizados. Guardan respuestas del usuario, como su nombre, edad o elecciones. Permiten crear diferentes niveles o dificultades. Pueden usarse para crear historias o diálogos interactivos. Tipos de variables según uso. En Scratch, no se define un tipo de dato como tal. Número, cadena, booleano. Según su uso, las variables pueden ser Punto 4. Tipos de variables en Scratch según su alcance. A. Variables globales. Son accesibles por todos los objetos sprites en el escenario. Se usan cuando varios objetos necesitan acceder al mismo valor, como puntaje o tiempo. B. Variables locales. Solo están disponibles para el objeto para el que fueron creadas. Son útiles para valores que no deben compartirse, como velocidad en un sprite específico. Damos un ejemplo sobre las variables en Scratch. Haz clic en el botón Play. Tras aprender a guardar datos con variables, veremos que las funciones en Scratch nos permiten agrupar pasos en un único bloque reutilizable para organizar y simplificar nuestros proyectos.
introducción práctica a Scratch, pasamos al punto 1.4, las variables. Y nos marcamos dos objetivos. El primero, recalcar fundamentos del pensamiento computacional, y el segundo, ver cómo podemos almacenar información en nuestros proyectos de Scratch, y para ello haremos uso de las variables. Cuando estemos programando nuestros proyectos con Scratch, ya sea un videojuego o una animación, vamos a tener momentos en los que vamos a necesitar poder almacenar un cierto valor. Por ejemplo, si estamos realizando un videojuego y queremos que mi personaje pueda tener un número de vidas, pues ese número de vidas deberá de ser almacenado en algún sitio, de forma que en un momento determinado puede pasar que ese número de vidas se disminuya en una cantidad que queramos. Pues cada vez que pierdo una vida, ese valor deberá de restarse en 1. Bien, para todos esos casos vamos a necesitar lo que se llaman las variables dentro de Scratch. Estas se encuentran dentro de la categoría variables, que tienen un color anaranjado. Dentro de esa categoría vamos a tener un botón que nos va a permitir poder crear una variable, lo cual desplegará una ventana emergente donde nos solicitará el nombre que queramos asignar a esa variable y si queremos que esa variable esté disponible para todos los objetos, es decir, que su valor pueda ser modificado o asignado en cualquier objeto de nuestro proyecto de Scratch, o bien que solamente pueda ser modificado por el objeto en el cual se esté creando. Bien, las posibles acciones que tenemos sobre una variable son 4. La primera de ellas sería dar a el nombre de la variable el valor que queramos. En este caso lo que estaremos haciendo es asignar a la variable ese valor. Por ejemplo, si al principio de mi partida quiero que mi jugador tenga 3 vidas, pues podría utilizar un dar a vidas, el nombre de la variable que le haya asignado, el valor y le pondré ahí un 3. Además, vamos a tener otra instrucción que nos va a permitir sumar un valor a una variable. Y como comentamos anteriormente, si en un momento determinado nuestro personaje pierde una vida, podríamos utilizar esta instrucción, de manera que digamos sumar a vidas, y en este caso, como le vamos a sumar y queremos restar, pues le asignaríamos -1. Por lo tanto, la primera instrucción establecería el valor, es decir, asignaría directamente ese valor, y en el segundo lo que haría es sumar el valor que nosotros le pasemos en esa instrucción. Además, también tenemos otros dos bloques que me permiten mostrar o bien ocultar la variable dentro de mi escenario. Y vamos a pasar a ver de una forma práctica cómo podemos utilizar las variables en un proyecto de Scratch, en concreto el videojuego del laberinto. De esta manera, lo que vamos a hacer es añadir una variable que se llame vidas. Por lo tanto, el primer paso será irnos dentro de esa categoría variables, darle a crear una variable y asignarle el valor vidas a esa variable nueva que estamos creando. Posteriormente vamos a tener que inicializar el contenido de esa variable, es decir, al principio del todo, cuando empiece la partida, al presionar o al hacer clic en la bandera verde, lo que queremos es asignar un valor concreto, en este caso sería 3. Pues para ello utilizaremos la instrucción dar a vidas el valor 3. Y en el tercer paso, a esas vidas que hemos añadido, vamos a tener que establecer cuándo se actualiza el contenido de esa variable. Y lo que haremos será restar 1 a lo que haya en vidas cuando se choque contra una pared. Y eso lo teníamos en esta parte del código. Si está tocando el color verde, pues fijaros que lo que hacíamos era que se girara 180 grados y que se moviera 10 pasos, es decir, que se moviera hacia atrás, ¿no? Bueno, pues además de eso, lo que podemos hacer es sumar a vidas -1, con lo cual lo que estaremos haciendo es restarle 1 a lo que haya en vidas. Y el último paso será controlar cuando el contenido de vida sea 0, y en cuyo caso lo que tendremos que hacer es establecer un game over, es decir, por ejemplo, perdiste, y detener la ejecución de todo el programa. Eso lo podremos hacer en la misma secuencia de instrucciones que teníamos al principio, donde decíamos que al hacer clic en la bandera verde se le diera vida del valor 3, y podemos utilizar una instrucción que se llame esperar hasta que, de manera que nuestro programa se va a quedar justo aquí esperando hasta que el contenido de la variable vida sea 0. Cuando sea 0, pues va a pasar a ejecutar la siguiente instrucción, que va a ser ese game over que acabamos de comentar. Bien, además, podríamos incluso utilizar las variables para establecer distintos niveles, de manera que podríamos crear un segundo escenario. Así, al principio,
podríamos hacer que se fuera al primer escenario, al primer fondo que hemos establecido, el fondo 1, y podemos inicializar para que nuestro objeto se vaya a la posición de salida. Y de esta manera podremos crear una variable que se llame niveles o nivel, de la misma forma que lo habíamos hecho antes con las filas. Así podremos inicializar el valor diciendo que el nivel al principio es 1. Vamos a poder esperar hasta que esté tocando el color amarillo, que os recuerdo que es el color que teníamos establecido como meta, y en el caso en el que ya haya tocado ese color amarillo, se pasará a ejecutar la siguiente instrucción, diremos siguiente nivel y sumaremos al contenido de la variable nivel, le sumaremos 1. Fijaros que al principio empezaríamos en el nivel 1, cuando hayamos llegado a tocar el amarillo, diré al siguiente nivel y pasará al nivel 2, puesto que había un 1, se le suma 1, por tanto sería 2. Colocamos el objeto nuevamente en el sitio de salida y por último necesitaremos comprobar cuándo pasa al nivel 2, y esto lo haremos de forma similar a como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer que al presionar la bandera verde, que se espere un segundo para que le dé tiempo a asignar a la variable nivel el valor 1, que lo hacíamos en otra parte del código. Bien, y vamos a esperar hasta que el nivel sea igual a 2. Al principio teníamos asignado el nivel 1 y empezaremos cuando se presionara, vamos a la diapositiva anterior. Bien, al principio el nivel era 1, cuando tocara el color naranja, el amarillo, pues en ese caso era cuando se iba al nivel 2. Bien, pues cuando haya llegado a ese nivel 2, lo que vamos a hacer simplemente es que cambiamos el fondo a 2. Como veis, la utilización de variables nos va a permitir extender las funcionalidades que nosotros estamos programando en nuestro proyecto de Scratch, y lo podéis utilizar para multitud de objetivos. Así pues, os animo a que trabajéis con las variables y que lo utilicéis pues para todo lo que se os ocurra que necesite almacenar y modificar los valores de vuestros proyectos de Scratch. A las funciones en Scratch. ¿Es una función? Una función es un conjunto de instrucciones agrupadas que realizan una tarea específica. En Scratch, estas funciones se llaman bloques personalizados o bloques definidos por el usuario. Permiten reutilizar código. Organizan mejor los programas. Facilitan la lectura y mantenimiento. Sirven las funciones en Scratch. Favorecen la reutilización del código. Cuando una acción o conjunto de instrucciones se repite varias veces en un proyecto, las funciones permiten definirlas una sola vez y reutilizarlas donde se necesiten, evitando la duplicación del código. Aumentan la abstracción y el pensamiento algorítmico. Las funciones permiten que los estudiantes piensen en bloques lógicos de tareas, por ejemplo, dibujar una figura, calcular un valor, realizar una animación, en lugar de en cada paso individual. Facilitan la estructuración y organización del programa. Crear funciones mejora la estructura del código, lo hace más limpio, legible y organizado, especialmente en proyectos largos o con muchos personajes. Facilitan la estructuración y organización del programa. Crear funciones mejora la estructura del código, lo hace más limpio, legible y organizado, especialmente en proyectos largos o con muchos personajes. Permiten parametrizar acciones. Las funciones en Scratch pueden tener parámetros. Esto permite personalizar su ejecución. Por ejemplo, una función dibujar rectángulo podría aceptar como parámetros el ancho y el alto. Desarrollan habilidades transferibles a lenguajes de programación reales.
Aunque Scratch es un entorno visual, su modo de usar las funciones introduce conceptos universales de programación como modularidad, encapsulamiento, reutilización, entrada, salida de datos. Facilitan la evaluación formativa. Desde una perspectiva docente, las funciones permiten identificar fácilmente qué partes del código fueron diseñadas por el estudiante, si ha logrado estructurar el problema correctamente y si reutiliza. Favorecen el trabajo colaborativo. En proyectos grupales, cada estudiante puede ser responsable de diseñar funciones específicas, lo cual facilita la colaboración y la integración de partes. Estimulan la creatividad aplicada. Las funciones también fomentan la creatividad, ya que permiten crear comportamientos únicos y personalizados para personajes, animaciones o interacciones. ¿Dónde se crean las funciones en Scratch? En Scratch, las funciones se crean desde la categoría Mis bloques. Al presionar Crear un bloque, se abre una ventana para nombrar la función, añadir parámetros opcional, elegir si ejecutará con pantalla limpia. Tras entender las funciones, nos concentraremos en Mis bloques. Este paso te permitirá crear tus propias funciones con nombre y parámetros para reutilizar y adaptar acciones en Scratch. Mis bloques, bloque de variables. Invitamos a leer cómo podemos crear un bloque nuevo en el programa de Scratch. Dentro de Mis bloques también se puede crear más bloques según los proyectos que deseamos realizar. Paso 1. Ubicarnos en el bloque de variable. Permite asignar un nombre a un bloque propio y luego programar lo que debe realizar. Estos bloques también se llaman procedimientos. Los nuevos bloques se crean solo para el objeto en el que se esté ubicado. Solo pueden ser visualizados por el creador del bloque. Paso 2. Luego escribimos el nombre del nuevo bloque, por ejemplo. Saltar y hacemos clic en el botón de acuerdo. En el paso 3 podemos ver el bloque. Una vez que hemos definido el nombre del bloque, el paso 3 se edita. Para esto hacemos clic derecho en el bloque creado, por ejemplo en el paso 4, también se puede agregar parámetros, ya sea número o texto. El paso 5 también se puede agregar parámetros, ya sea una entrada lógica o una etiqueta. También puedes ver que aparece un tacho de basura que sirve para eliminar alguno de los parámetros. Veamos un ejemplo sobre cómo crear bloques en Scratch. Haz clic en el botón Play. Y pasamos al segundo elemento que vamos a ver dentro de esta diapositiva, que son los procedimientos. Los procedimientos lo que nos va a permitir es poder crear abstracciones o bien procedimientos.
Es decir, básicamente sería, lo que nos va a permitir es crear nuevas instrucciones de Scratch. Fijaros como hay instrucciones que no existen, pero que sí es verdad que se pueden construir con otro tipo de instrucciones que ya existen en Scratch. Por ejemplo, no existe una instrucción que me permita saltar. Sin embargo, yo sí que puedo utilizar las instrucciones de movimiento para crear un salto. Pues fijaros que si yo tengo que programar un proyecto en el cual tengo que utilizar muchas veces ese salto, voy a estar repitiendo una serie de instrucciones y en distintos sitios de mi programa. Bien, pues en este caso, una mejora importante sería que me cree una instrucción que se llame salto con esas 3, 4 las instrucciones que necesite para crear ese efecto de salto. De manera que cada vez que necesite que mi objeto salte, ya voy a tener una instrucción que me va a permitir hacerlo. Estos procedimientos son equivalentes a la definición de métodos o bien funciones en otros lenguajes de programación. Si tienes algunas nociones previas de lenguaje de programación, pues verás que la filosofía es similar. Bien, y vamos a tener dos partes. Por un lado vamos a tener la definición, donde nosotros vamos a poder crear esa nueva instrucción. Ahí van a estar todas las instrucciones que van a componer esa nueva instrucción que hemos creado, todos los bloques que van a componer esa nueva instrucción. Bien, y por otro lado vamos a tener la interfaz, que no es más que esa instrucción nueva que hemos creado. Bien, os decía que nosotros podemos crear los procedimientos cuando vamos a tener una serie de instrucciones que se repiten más de una vez. Yo os ponía el ejemplo de saltar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a poder definir, en este caso, un nuevo bloque que se llama saltar, e incluso le vamos a poder hacer que se admita un parámetro de entrada, que hemos llamado potencia. De esta manera podemos poner una serie de instrucciones que son repetir el numerito que hayan metido aquí dentro de potencia, ¿vale? Para que sume a la i 2 posiciones. De esta forma, imaginemos que en potencia hay un 5, pues esto lo va a hacer 5 veces. Por lo tanto, va a sumar en concreto 10 posiciones para arriba. 2 veces, 2 veces, 2 veces, 5 veces serían. Y de igual forma lo va a hacer, pero para abajo. Es la misma repetición, pero va a sumar menos 2, por lo cual sería para abajo. Subiría y bajaría. Pues fijaros que esto se correspondería con la definición, ¿vale? Mientras que esto de aquí sería la interfaz. Voy a crear esa nueva instrucción que va a estar dentro de la categoría de mis bloques, que fijaros que yo simplemente con arrastrarlo funcionaría como cualquier otra instrucción que yo tenga dentro de esto. Le voy a asignar el valor que quiera, ¿vale? Aquí eso se meterá dentro de potencia, y esto es porque, bueno, lo he diseñado así. Bien, existe una limitación con respecto a los bloques, y es que estos bloques solamente se pueden utilizar en el objeto en el que se hayan definido. Por lo tanto, si necesito esa misma instrucción en un segundo objeto, me va a tocar programarlo. Vamos a pasarnos a un proyecto de Scratch y vamos a ver cómo podemos crear ese salto. Tenemos aquí el proyecto que hemos utilizado en el vídeo anterior, y lo que vamos a hacer va a ser pasarnos dentro de mis bloques. Vamos a crear un nuevo bloque que vamos a llamarle salta. Bien, y habíamos visto que en ese bloque salta nosotros lo que hacíamos era asignarle un parámetro. Bien, eso lo podemos hacer con estas opciones de aquí. De manera que le puedo hacer que se añada una entrada, o bien de número texto, puedo hacer que se añada una entrada, pero en este caso sería lógica, veis que cambia, o bien también puedo añadir una etiqueta. Bien, eso además se pueden ir combinando. Yo puedo hacer, por ejemplo, salta, que le ponga aquí un valor, puedo ponerle una etiqueta, la etiqueta va a ser simplemente un nombre, ¿vale? Por ejemplo, puedo ponerle hasta, y puedo ponerle. Fijaros que en este caso me va a quedar salta, tal, hasta, tal, ¿vale? Así es como queda. Bien, nosotros vamos a eliminarlo porque solamente vamos a necesitar un parámetro aquí, que nosotros hemos llamado potencia. Bien, cuando nosotros le demos a aceptar, se nos va a crear esa parte que nosotros denominábamos de definición, en la cual vamos a crear aquello que queramos que se ejecute cuando yo utilice esa instrucción. Este sería el entorno. Bien, ya habíamos dicho que una forma sencilla era poder repetir lo que diga potencia. ¿Cómo sacamos potencia? Oye, potencia, ¿dónde está potencia? Fijaros que no está por aquí, no es una variable, no lo encuentro en ningún sitio. Fijaros, es muy sencillo, se coge directamente de aquí, ¿lo veis, no? Cada vez que cojáis, que arrastréis de ahí, pues directamente os vais a sacar una instancia de potencia. Tened cuidado porque esa potencia no la puedo utilizar fuera, en cualquier otro sitio, tengo que utilizarla aquí. Bien, por lo tanto, repetir potencia, y ahí nosotros habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era sumar a la i 2 posiciones,
Y de igual forma, si duplicamos, repetimos y le ponemos aquí un menos, bien, tendríamos menos 2 posibles. Bien, podríamos entonces ahora utilizar ese bloque, que ya lo tenemos definido, pues directamente cogiendo esa instrucción, de manera que yo aquí le asigne, por ejemplo, un valor de potencia, 10, y fijaros como ahora, cuando yo le haga clic, va a hacer ese salto. Fijaros que salta y después sigue ejecutando las distintas instrucciones. Bien, pues os dejamos con este reto en el cual hemos utilizado, si veis bien, hemos utilizado los bloques para poder crear un pinta dibujo donde le podemos asignar un tamaño y tenéis pues un código, ¿vale? Ese código pues tenéis que ver a ver qué es lo que realiza y tenéis un código de programación principal en el cual al presionar la bandera se borra según una posición y realiza 3 llamadas a ese pinta dibujo asignando distintos valores. Bien, bueno, pues os dejamos ese reto. Realmente, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que dibujaría o cuál sería el resultado a la hora de ejecutar ese código? Y aunque la solución la tengas en la siguiente página de esta diapositiva, te aconsejamos que intentes hacer un dibujo e intentes descifrar qué es lo que realiza ese código. Muy bien. Has aprendido a identificar las funciones en Scratch y cómo permiten agrupar bloques para realizar acciones específicas. Reconocer las diferencias entre variables locales de un solo objeto y globales para todos los objetos. Comprender cómo usar operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división y junto con variables para realizar cálculos. Ahora comprobemos lo aprendido analizando algunos casos. A continuación, lee el siguiente caso y marca la respuesta correcta. Muy bien. La opción A es la correcta porque el uso de variables permite almacenar los números generados aleatoriamente y el operador de multiplicación, asterisco, permite calcular el resultado de forma automática y dinámica. Esta combinación es esencial para crear programas interactivos que trabajen con datos numéricos y operaciones matemáticas. Las otras opciones, B, C y D, no permiten realizar cálculos reales ni trabajar con valores variables, lo que limita la funcionalidad del programa. El siguiente caso y responde la pregunta. Inténtalo otra vez. Muy bien. La opción B es la correcta porque una variable permite almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa, como el puntaje en un juego. Al crear una variable llamada puntaje, Andrea puede incrementarla con el bloque cambiar variable por 1 cada vez que el personaje recoja una estrella. Las otras opciones A, C y D no permiten almacenar ni modificar valores numéricos, por lo tanto no cumplen con el objetivo de registrar el progreso del jugador. El siguiente caso y responde la pregunta. Muy bien. La opción C es la correcta porque crear un bloque personalizado, función, desde la categoría Mis bloques, permite agrupar instrucciones en una sola unidad reutilizable. Esto ayuda a mantener el código organizado, más claro y fácil.